El pasado 11 de marzo se cumplieron 20 años desde aquellos trágicos atentados que sacudieron a la sociedad española. Si uno echa un vistazo a los artículos que aparecieron a raíz de este aniversario, percibirá cómo la prensa nacional continúa interesada en sumergirnos en la falsa y eterna dicotomía ETA o Al-Qaeda, PP o PSOE, Titadín o Goma Seco, El Mundo o El País, en un intento por alejar el foco de aquellas pistas que nos conducirían a los verdaderos autores materiales e intelectuales del crimen. Apoyándonos en el reciente libro de Lorenzo Ramírez, Las claves ocultas del 11M, así como las investigaciones de Fernando Múgica y tantos otros, sacaremos a la luz los diferentes intereses ocultos, las diferentes tramas de encubrimiento, el reguero de pruebas falsas que se pusieron, las omisiones de la sentencia judicial o las negligencias de las autoridades. Todo ello para acabar poniendo encima de la mesa la posible involucración de unos actores que poca gente se ha atrevido a señalar. Abramos esta puerta. En marzo de 2004, el gobierno del Partido Popular de José María Aznar encaraba la recta final de su segunda legislatura, marcada, entre otros, por la lucha contra el terrorismo nacionalista vasco de ETA, por la tensión con Marruecos por el islote de Perejil, pero sobre todo por la estrecha colaboración con la OTAN, dirigida por Estados Unidos y Reino Unido, en la lucha contra el terrorismo islamista a raíz del 11S, llegando a enviar tropas a Irak bajo la excusa de la posesión de armas nucleares, que años más tarde se desmintió. Las elecciones del 14 de marzo estaban a la vuelta de la esquina, y las encuestas pronosticaban un aumento en la intención de voto del PSOE, partido de la oposición liderado por José Luis Rodríguez Zapatero. Pero poca gente conoce que el día anterior a los comicios existía un despliegue de 700 agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, destinado a detectar posibles explosivos en lugares concurridos de la capital, ya que se suponía que existía peligro de atentado etarra. Sin embargo, tal y como desveló Múgica, las fuerzas de seguridad le tenían preparado al presidente Aznar, tal y como ellos dijeron, un regalo de fin de curso, que consistía en el montaje de un atentado planificado para el 12 de marzo. Con esta operación se conseguiría abortar el supuesto atentado y además se procedería inmediatamente a desmantelar la cúpula de la banda terrorista vasca, la cual estaba estrechamente vigilada por la policía, consiguiendo de esta manera prestigio y votos para el Partido Popular. Y estas afirmaciones son extremadamente graves, ya que, de ser ciertas, implicaría que el Estado puede haber estado utilizando el terrorismo para conseguir rédito electoral, lo cual pondría en tela de juicio la democracia en la que vivimos. Sin embargo, el 11 de marzo, un día antes del previsto atentado frustrado, a las 7:38 de la mañana se produjeron de manera coordinada 10 explosiones en diferentes trenes a la altura de la estación de Atocha, Santa Eugenia, El Pozo y calle Téllez, dejando una cifra de 192 muertos y más de 2.000 heridos, convirtiéndose en el peor atentado terrorista cometido en suelo europeo. Rápidamente, el Ministerio de Interior se puso en contacto con sus agentes de campo que tenían vigilados a los etarras para sorprendentemente descubrir que nadie había movido ni un pelo y todos estaban en su sitio, con lo cual empezó la desconfianza de Aznar. Aún así, durante las primeras horas, tanto PP como PSOE, así como los medios de comunicación, conmocionados y desconcertados, atribuyeron a ETA la posible autoría de los atentados. Y debido a la presión existente por las inminentes elecciones, el ministro de Interior, Ángel Acebes, cometió la imprudencia de ir comunicando en directo las investigaciones que se estaban llevando a cabo, cuando en cualquier país este proceso se mantiene en secreto y no se hacen declaraciones oficiales hasta que no se han llegado a conclusiones más firmes. En dichas pesquisas, la policía tomó la iniciativa frente a otros cuerpos como la Guardia Civil o el CNI, el Servicio de Inteligencia Español,
Incluso hay gente que afirma que habían agentes que informaban antes al PSOE que al propio gobierno. Y mientras el PP continuaba obcecado con la tesis etarra, el PSOE supo utilizar a su favor la idea de atribuir la autoría al islamismo radical, de manera que la población relacionara el apoyo de Aznar a la guerra contra el terror con los atentados acaecidos, y así poder obtener rédito electoral, como finalmente acabó ocurriendo. Es a partir de aquí cuando empezó a elaborarse el guión de la versión oficial, que años después el juez Gómez Bermúdez dio forma en una sentencia que hace aguas por todos lados. A continuación, analizaremos las negligencias y las incongruencias que se produjeron aquellos días. Destrucción de la escena del crimen. En cualquier delito de asesinato, la prueba fundamental que determina el rumbo de las investigaciones es el arma y la escena del crimen. Y en una detonación es imprescindible poder analizar los restos que dejan las explosiones. Sin embargo, en menos de 48 horas se desguazaron todos los vagones sin poder haber sido sometidos a las pertinentes pruebas periciales. Cuando en cualquier accidente de este tipo, los focos de explosión se someten a una férrea custodia a la espera de las posteriores investigaciones. Y por lo visto, en medio de la confusión, unos agentes de la policía se presentaron en las estaciones y dieron la orden de despejar las vías, cuando desde el juzgado de instrucción que dirige a Del Olmo no se había emitido ninguna orden judicial para ello. ¿Quién trasladó a estos policías la orden de desguazar los vagones? ¿Dónde está el informe de Renfe que siempre se elabora cuando se producen estos accidentes graves? ¿Por qué no se sentó a nadie en el banquillo por el delito de destrucción de pruebas? ¿Y por qué la única jueza que intentó indagar sobre el asunto, Coro Cillán, fue encausada por otro tema, apartada de la profesión y encerrada en un psiquiátrico? Explosivos. Antes del desguace de los trenes, los TEDx, los técnicos especialistas en desactivación de artefactos explosivos, estuvieron peinando la zona, y además de detonar 2 bombas al intentar desactivarlas en el andén, recogieron muestras para enviar a sus laboratorios, entre los que se encuentra tierra de los cráteres, impregnaciones de agua y acetona y otros materiales. Estos fueron analizados por la jefa del laboratorio, dirigida por el comisario Sánchez Manzano, y sorprende cómo las pruebas, aparte de ser escasas, jamás pasaron a las dependencias de la policía científica, para un análisis más exhaustivo y preciso, tal y como marca el protocolo, ya que los análisis de los TEDx son rápidos y superficiales y de escaso valor científico. Tras estos primeros análisis, tan solo se pudo determinar la presencia de componentes genéricos de dinamita, y ante esta ambigüedad, los abogados de los acusados solicitaron que se realizaran pruebas más exhaustivas, decidiéndose realizar unas pruebas grabadas, en las que colaboraron diferentes cuerpos como la policía, la Guardia Civil o peritos de ambas partes. Y para sorpresa de los presentes, aparecieron restos de DNT, que es un componente muy típico del titadín. Y esta fue la prueba fundamental sobre la que se basó la versión extraoficial que defiende que fueron los etarras quienes cometieron el atentado. Sin embargo, casualmente, durante la misma noche se produce un apagón eléctrico que rompe la cadena de custodia. Y mágicamente, aunque después intentaron justificarlo con argumentos de lo más estrafalarios, aparecieron días después restos de DNT en muchas pruebas, incluso en pruebas externas al tren, lo cual muchos han visto como un intento por contaminar las pruebas y quitarle validez a la aparición del DNT, para dar esta validez al todo el montaje que se montaría después. Bomba número 13. Tras la destrucción de la escena del crimen y ante la ambigüedad y escasez de las pruebas analizadas, el camino quedó libre para la introducción de una prueba externa a través de la cual se dirigiera las investigaciones hacia la tesis islamista. El mismo 11 de marzo por la noche, corrió el rumor entre la policía de que faltaba una mochila bomba por aparecer. Incluso la COPE y posteriormente la SER anunciaron de manera anticipada la aparición de dicha bolsa.
Cuando finalmente, en la comisaría de Vallecas, a las 2 de la madrugada, un agente novata, realizando el inventario de las pertenencias de las víctimas, encontró una bolsa de deporte con 10 kilos de goma 2 eco, metralla y un teléfono móvil para su detonación, el cual contenía una tarjeta SIM. Esta tarjeta SIM, con la cual se realizaron llamadas desde la casa de Morata de Tajuña, que veremos más adelante, fue vendida en el locutorio de Yamal Zugam, el que posteriormente se convirtió en el único condenado como autor material de los atentados. Y de este hecho se derivan una infinidad de preguntas, como por ejemplo, ¿qué terrorista con 2 dedos de frente, que no tiene intención alguna de suicidarse, dejaría atrás pruebas que lo autoincriminaran? En este caso, pues tarjetas SIM que vende en su propia tienda. O por ejemplo, ¿por qué había una SIM en un teléfono cuya alarma se podía activar sin necesidad de ninguna SIM? ¿O por qué en la bolsa se encontró el móvil apagado? ¿Cómo puede ser que unos terroristas profesionales dejaran mal empalmados los cables de la bomba? ¿Por qué la policía se arriesgó a sacar la bolsa a un parque cercano, el Parque Azorín, para su desactivación y no lo hicieron en la propia comisaría, desalojando a los vecinos? ¿Acaso sabían que la bomba estaba hecha para no explotar? Y lo que es peor, ¿por qué había metralla en la bomba cuando la forense no detectó ningún trazo de metralla en los cadáveres? ¿O por qué ningún TEDx vio dicha bolsa en las estaciones cuando revisaron hasta 4 veces los vagones? Furgoneta de Alcalá. En paralelo a la bomba número 13, un portero de Alcalá de Henares llamó a la policía y declaró que había visto bajar a 4 capuchados de una furgoneta, adentrándose en la estación de tren donde supuestamente se subirían a los vagones de la muerte. Aunque aquella mañana, justamente las cámaras de la estación no estaban en funcionamiento por una renovación de equipos que se iba a producir. Tras la llamada, acudió el inspector jefe de la Policía Científica y, sin la ayuda de ningún TEDx y saltándose todos los protocolos, se arriesgó a abrir la Renault Kangoo robada. A continuación, los perros policía no detectaron ningún resto de explosivo en la furgoneta, cuando se supone que debería haber transportado unos 30 kilos de material. Pues bien, cuando la furgoneta estaba ya lista y remolcada para ser llevada a Moratalaz, dicho policía recibió una llamada de sus superiores en la que le ordenaron dejar el vehículo en el complejo policial de Canillas. A su llegada, la policía científica no fue avisada hasta 1 hora después, momento en el que descubren la furgoneta plagada de prendas de los supuestos terroristas, con una bolsa azul repleta de explosivo goma 2 eco, detonadores de mina Conchita de Asturias y una cinta de audio en la que se recitan versos del Corán. Y por si fuera poco, cuando trajeron unas muestras de goma 2 eco que tenían en un almacén cercano al hangar donde tenían la furgoneta, descubrieron que tanto en la muestra como en el explosivo que había en la bolsa, ambos estaban contaminados por metamina, que es un componente extraño en estos explosivos, lo cual parece demasiada casualidad. Skoda Fabia. En junio de 2004, 3 meses después de los atentados, la policía recibe una llamada de una persona que afirma que existe un coche sospechoso enfrente de la estación de Alcalá de Henares. Y además dice que lleva ahí abandonado desde aproximadamente los atentados. La policía, una vez entra dentro del coche, descubre que hay una cinta con música árabe y prendas de ropa impregnadas con las huellas de 3 personas que se suicidaron en el piso de Leganés, suceso que analizaremos posteriormente. Según la policía, este coche era propiedad de la empresa de arrendamiento de vehículos Hertz, y tras alquilárselo a un turista francés que viajó con él a Benidorm, fue robado por un chileno que posteriormente fue encarcelado y confesó que se lo había vendido al tunecino, otro de los supuestos autores del atentado que se suicidaron en Leganés. Sin embargo, gracias a las investigaciones de Fernando Múgica, se descubrió que este coche llevaba aparcado muchos meses en una calle de Madrid,
recibiendo infinidad de multas y denuncias para posteriormente acabar desapareciendo, siendo probablemente incautado por las cloacas del Estado para su utilización en futuras operaciones, práctica habitual de los cuerpos de seguridad según Múgica. Además, el periodista demostró que este Skoda Fabia no se encontraba aparcado en Alcalá aquellos días, ya que la policía tomó fotos de los alrededores después de los atentados y se puede ver claramente como en el mismo lugar donde se encontró el coche aparece otro vehículo diferente. También, Múgica afirmó que si el vehículo hubiera estado allí el día de los atentados, la policía, al revisar la zona, lo hubiera identificado rápidamente en la base de datos de coches robados, tal y como hicieron con la famosa furgoneta. Al final, por todo esto, el propio tribunal acabó descartando el Skoda Fabia ante las abrumadoras evidencias de que consistía en una prueba falsa que habían colocado ahí a posteriori. Y aquí llegamos al final de la primera parte. Hasta ahora hemos visto cómo la destrucción de la escena del crimen y la escasez y ambigüedad de las pruebas realizadas allanaron el camino para poder introducir unas pruebas externas que abrieran la línea de investigación islamista. Pero, como hemos podido comprobar, existen claros indicios de la manipulación y falsedad de estas pruebas. En el siguiente vídeo presentaremos quiénes fueron los candidatos escogidos para ser incriminados y cómo toda esta trama de encubrimiento tuvo un final redondo con el supuesto suicidio de los supuestos yihadistas, para a continuación sacar a la luz, tal y como hicieron Fernando Múgica, Villarejo o Lorenzo Ramírez, la posible implicación que tuvieron los servicios de inteligencia de países extranjeros.